Crees que conoces esta historia. Un guerrero espartano, bañado en las cenizas de su propia familia, libra una guerra contra los cielos. Has sentido su ira, has guiado sus espadas, lo has visto derribar los salones de mármol del Olimpo, Dios a Dios. Pero ¿y si la ira que presenciaste fuera una vela parpadeante contra una noche eterna y sin estrellas? El juego te muestra a un hombre que mató a sus dioses. Los mitos, sin embargo, hablan de un cosmos donde los dioses no pueden ser realmente asesinados. No son seres de carne y hueso que puedan ser destrozados. Son las leyes de la propia realidad. Y el verdadero horror no está en luchar contra ellos, sino en la certeza de lo que sucede cuando ganas. Corramos el velo. Miremos más allá de la acción de superproducción y adentrémonos en las antiguas y aterradoras verdades que la historia de Kratos decidió olvidar. Estas son las 5 leyes fundamentales del cosmos griego que el dios de la guerra nunca entendió realmente. Y la primera es la más condenatoria de todas. Capítulo 1. El peso del miasma, una mancha que no se puede lavar. En el juego, el asesinato de la esposa e hija de Kratos es un trauma psicológico. Es un recuerdo que lo atormenta, un fantasma con el que debe aprender a vivir. Es el combustible para su venganza. Pero en el mundo de los antiguos griegos era mucho más que eso. Era una enfermedad, un veneno espiritual. Tenían una palabra para ello: miasma. Imagina que estás en un campo después de una batalla. El aire está cargado del regusto a cobre de la sangre. Esa sensación, esa presencia pesada e impura, es una pálida sombra del miasma. Era la mancha metafísica dejada por un crimen que violaba el orden natural, el asesinato, el sacrilegio y, sobre todo, el derramamiento de sangre de parientes. No era un sentimiento que pudieras superar con terapia o tiempo. Era una contaminación literal del alma que se te adhería, que infectaba el mismo suelo que pisabas, agriaba el vino, enfermaba al ganado, maldecía las cosechas. Las furias, las erinias, no eran solo metáforas de la culpa, eran anticuerpos cósmicos, atraídas por la mancha del miasma como los sabuesos a un rastro, para perseguir al infractor con un tormento implacable y enloquecedor hasta que la deuda fuera saldada. El juego muestra a Kratos lavando la sangre de sus espadas, pero los mitos nos dicen que nunca puedes lavar el miasma de tus manos. Había rituales, sí, purificaciones para homicidios accidentales, pero para un hombre que asesinó a su propia familia y luego masacró a todo un panteón, su crimen no sería solo suyo, sería una plaga sobre el mundo entero. Los paisajes áridos, las inundaciones interminables, el sol borrado del cielo. En el juego, esta es la consecuencia de matar a los dioses. En los mitos, habría sido la consecuencia del primer e imperdonable acto de Kratos. No estaba luchando por venganza, era una pestilencia andante. El pacto se rompió, la familia fue asesinada, y con ello, un hombre ya no era solo un hombre, era una herida en el mundo. Capítulo 2. La ley de hierro de la Xenia, el pecado del huésped. Hay leyes escritas en piedra, y luego hay leyes tejidas en el alma de la creación. En la antigua Grecia, la más sagrada de estas era la Xenia, el derecho del huésped. Dictaba que debías ofrecer refugio a un viajero, comida al hambriento y protección a cualquiera que entrara bajo tu techo. Y a su vez, un huésped debía honrar a su anfitrión, sin causarle nunca daño o traición. No se trataba solo de buenos modales, era la ley personal del mismísimo Zeus, el rey de los dioses. Violar la Xenia era ofenderlo personalmente. Piensa en la guerra de Troya, una década de matanza, una ciudad convertida en cenizas. ¿Y por qué? Porque un príncipe llamado Paris fue huésped en la casa del rey Menelao y traicionó esa confianza al llevarse a la esposa de su anfitrión.
Helena. La guerra que siguió no fue solo una riña entre mortales, fue la activación de una ley divina, fue la retribución de Zeus, moviendo ejércitos y héroes como piezas en un tablero de juego para castigar una única y profunda violación. Ahora piensa en Kratos, irrumpe en los salones de los dioses, exige su poder, traiciona su confianza, los asesina en sus propios hogares. Es el peor huésped posible. En el juego, esto lo convierte en un rebelde, un héroe desafiante. En la lógica de los mitos, lo convierte en el criminal más buscado del cosmos. Cada uno de sus actos de intrusión, cada traición, sería un insulto directo al rey de los dioses, reafirmando su culpa una y otra vez. La furia de los dioses no sería el orgullo herido de los tiranos. Sería la ejecución fría e impersonal de una sentencia cósmica fundamental. ¿Cómo pudieron haber estado tan ciegos? Kratos pensó que estaba luchando contra su poder, cuando en realidad lo estaba alimentando con cada ley sagrada que rompía. Capítulo 3. La verdadera naturaleza de los dioses, encarnaciones, no combates contra jefes. Lo has visto hacerlo. Has visto a Kratos clavar sus espadas en el pecho de Poseidón, el dios del mar. Lo has visto arrancarle la cabeza de los hombros a Helios, el dios del sol. En el juego son seres poderosos, sí, pero son finitos. Pueden ser derrotados, pueden ser asesinados. Este es el gran malentendido mortal. Los dioses griegos no eran simplemente personas con superpoderes que vivían en una montaña. Eran sus dominios. Poseidón no controlaba el mar. Él era la profundidad aplastante, la ira impredecible de la tormenta, la sal vivificante en el aire. Helios no era un hombre que conducía el sol. Él era el calor abrasador, la luz cegadora, el amanecer que contiene la oscuridad. Matarlos no era matar a una persona, era asesinar un concepto fundamental. El juego nos muestra el resultado. Cuando Poseidón muere, los mares se alzan en una inundación catastrófica. Cuando Helios muere, el sol se desvanece. Esta es una interpretación literal, pero la verdad mítica es mucho más aterradora. ¿Qué significa matar al mar? ¿Deja de existir el agua? ¿O pierde su naturaleza? Se convierte en una fuerza informe y caótica sin amo, sin propósito. Cuando matas al sol, simplemente pierdes la luz, o matas la idea misma de calor, de crecimiento, del tiempo mismo. Kratos creía que estaba subiendo una escalera de poder, derribando enemigos uno por uno, pero los mitos argumentarían que estaba tirando de los hilos del tapiz de la propia realidad. Su guerra no era contra una familia de reyes, era una guerra contra la física, una guerra contra la razón, una guerra contra la gramática misma de la existencia. Y en esa guerra, la victoria y la aniquilación son la misma cosa. Capítulo 4. La crueldad de la profecía, la ilusión de la elección. No soy el monstruo que crees que soy. Le ruge Kratos a las Moiras. Cree que puede cambiar su destino. Cree que con suficiente voluntad, suficiente fuerza, puede reescribir las palabras de la profecía. Es el dueño de su propio destino. Esto es ibris. Este es el defecto trágico que derribó a todos los grandes héroes del mito griego. Porque en su mundo, la profecía no es una advertencia, es una trampa. Considera a Edipo. Una profecía predijo que mataría a su padre y se casaría con su madre. Así que su padre, el rey, ordena que lo maten cuando es un bebé, pero es salvado. Es criado en una tierra extranjera. Al oír la misma profecía y creyendo que la pareja que lo crió son sus verdaderos padres, huye para evitar su destino y en el camino discute con un extraño y lo mata. El extraño, por supuesto, era su verdadero padre. Continúa, resuelve el acertijo de la Esfinge y es nombrado rey de la ciudad, donde se casa con la reina viuda, su madre.
Cada una de las acciones que tomó para escapar de la profecía fue la misma acción que lo ató más fuertemente a ella. La lucha fue el cumplimiento. Kratos oye una profecía de que un guerrero marcado destruirá el Olimpo. Zeus, temiendo que este guerrero sea el hermano de Kratos, Deimos, hace que lo capturen. Este acto de paranoia y miedo es lo que pone a Kratos en su camino de ira. Más tarde, a Kratos se le dice que él será quien destruya a los dioses. Él toma esto como una misión, un destino que debe alcanzarse. Pero, ¿y si fuera una maldición? ¿Y si su búsqueda alimentada por la ira para cumplir esa profecía fuera, en sí misma, la verdadera tragedia? En la lógica de los mitos, un héroe no rompe sus cadenas, simplemente las aprieta hasta que lo estrangulan. El mayor desafío de Kratos habría sido el último giro de la llave en su propia cerradura predestinada. El futuro no era una montaña que conquistar, era un laberinto, y a cada paso que daba, podía oír la respiración del monstruo acercarse, y era la suya propia. Capítulo 5. El mito de la redención, un concepto mortal. Al final, en las nieves del norte, la historia se convierte en una de redención. Kratos busca ser mejor, controlar su ira, expiar su pasado y convertirse en un padre, no solo en un guerrero. Es una historia poderosa y humana, y es una historia que los dioses griegos nunca habrían entendido. El concepto de redención, de ser perdonado por tus pecados y convertirte en una nueva persona, es una promesa de una fe diferente, de un mundo diferente. El mundo de los griegos no era un mundo de perdón, era un mundo de consecuencias. Mira a los grandes pecadores de sus mitos. Sísifo, que engañó a la muerte, no recibió la oportunidad de aprender su lección. Fue condenado a empujar una roca cuesta arriba por toda la eternidad. Tántalo, que traicionó la confianza de los dioses, no fue enviado a una rehabilitación espiritual. Fue maldecido a estar en un estanque de agua del que nunca podría beber, bajo un árbol frutal que nunca podría alcanzar por toda la eternidad. Prometeo, que dio fuego a la humanidad, fue encadenado a una roca donde un águila le comía el hígado todos los días, por toda la eternidad. No había junta de libertad condicional en el Olimpo. No había un perdón divino esperando a quienes decían que lo sentían. Las acciones tenían consecuencias, y esas consecuencias eran tan inmutables como la piedra. Para un crimen como el de Kratos, el asesinato de la familia, la destrucción de lo sagrado, el acto de deicidio, los mitos no ofrecen un camino para ser mejor, solo ofrecen el abismo. Su castigo no habría sido una batalla que ganar, habría sido un estado del ser, tan eterno e inmutable como las estrellas. El mayor error de God of War no fue la fuerza de los dioses, sino su memoria. Ellos nunca, jamás olvidaban. Entonces, ¿cuál es la verdad que nos queda? El juego nos da una historia sobre un hombre que luchó contra el sistema y ganó. Es una fantasía de poder. Los mitos nos dan una historia sobre un hombre que destrozó las leyes del cosmos y al hacerlo, se destrozó a sí mismo y a su mundo. Es un cuento con moraleja. Nos advierte que algunas acciones dejan una mancha que no puede ser limpiada, que algunas deudas nunca pueden ser saldadas y que el verdadero poder divino no es un puño contra el que puedas luchar, sino una ley antigua e inquebrantable contra la que solo puedes, tontamente, romperte. La verdadera tragedia de Kratos nunca fue que los dioses fueran sus enemigos. Fue que no entendió que ellos eran las reglas, y en un juego contra los dioses no se puede ganar. Solo existe el precio que pagas por jugar.